En mayo de 1948, un acontecimiento trascendental cambió el curso de la historia en el Medio Oriente, la independencia de Israel. Este pequeño pero significativo país emergió en un contexto de tensiones, esperanzas y anhelos de un pueblo que buscaba un hogar tras siglos de diáspora. La Declaración de Independencia no solo marcó el nacimiento de una nación, sino que también dio inicio a un conflicto que resuena hasta nuestros días. Antes de comenzar, comenta abajo desde donde lo estás viendo y no olvides suscribirte. Acompáñanos en este recorrido por los eventos que llevaron a la creación de Israel y descubre las complejidades de su historia. Empecemos. Imagina un pueblo disperso por el mundo, anhelando volver a su tierra prometida. Este deseo ha marcado la historia de los judíos a lo largo de milenios. Desde tiempos antiguos, la región que hoy conocemos como Israel ha sido un lugar de gran significado, no solo espiritual, sino también cultural y político. La conexión del pueblo judío con esta tierra se remonta a la época bíblica, cuando se establecieron reinos y ciudades que fueron cuna de su identidad. Avanzando en el tiempo, llegamos a la Edad Media, donde los judíos enfrentaron persecuciones y diásporas, pero su vínculo con la Tierra Santa nunca se desvaneció. A lo largo de los siglos, las comunidades judías han mantenido una presencia en la región, incluso en condiciones adversas. Sin embargo, fue en el siglo XIX cuando comenzó a gestarse un cambio significativo, con el surgimiento del sionismo, un movimiento que buscaba la creación de un hogar nacional judío en Palestina. El sionismo, impulsado por figuras como Theodor Herzl, se consolidó en respuesta a un aumento del antisemitismo en Europa. La idea de regresar a la tierra ancestral resonó entre muchos judíos que soñaban con escapar de la opresión y establecer una vida digna. A finales del siglo XIX, se llevaron a cabo las primeras oleadas de inmigración hacia Palestina, un territorio que, en ese momento, estaba bajo dominio otomano. Con la Primera Guerra Mundial, el mapa del Medio Oriente se reconfiguró drásticamente. La caída del Imperio Otomano llevó a que Gran Bretaña asumiera el control de Palestina, y en 1917, la Declaración Balfour prometió el establecimiento de un hogar nacional judío en la región. Sin embargo, esta promesa también sembró las semillas de un conflicto, ya que la población árabe local comenzó a preocuparse por su futuro ante el creciente asentamiento judío. A medida que avanzaba el siglo XX, las tensiones entre judíos y árabes se intensificaron. La inmigración judía siguió en aumento, especialmente durante y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el horror del Holocausto dejó a muchos judíos sin hogar y en busca de refugio. La situación se volvió insostenible, y los conflictos estallaron en diversas ocasiones, marcando el inicio de una lucha por la tierra que perduraría en el tiempo. En este contexto de promesas, migraciones y conflictos, el camino hacia la independencia de Israel comenzó a tomar forma, un camino lleno de esperanza y desafíos que cambiaría el curso de la historia en la región para siempre. ¿Qué pasaría si te dijera que la búsqueda de un hogar por parte de un pueblo ha moldeado el destino de una región entera? A finales del siglo XIX, el movimiento sionista comenzó a tomar forma, impulsado por la necesidad de un refugio para los judíos que enfrentaban crecientes olas de antisemitismo en Europa. Este movimiento no solo representaba un retorno a las raíces, sino también un anhelo de autodeterminación y seguridad. El término sionismo fue popularizado por Theodor Herzl, un periodista y escritor que se convirtió en el rostro del movimiento. Herzl fue testigo del antisemitismo en acción durante el juicio de Dreyfus en Francia, un caso que reveló la profunda discriminación que sufrían los judíos en Europa. En 1896, Herzl convocó el primer congreso sionista en Basilea, Suiza, donde se sentaron las bases para la creación de un hogar nacional judío en Palestina. En aquel congreso, se proclamó que el objetivo del sionismo es establecer un hogar para el pueblo judío en Palestina garantizado por la ley pública. A medida que el movimiento ganó impulso, se organizó una serie de oleadas de inmigración conocidas como Aliyá. La primera, que comenzó en 1882, trajo a judíos de Europa del Este y Rusia en busca de una vida mejor. Estos inmigrantes fundaron comunidades agrícolas y urbanas, estableciendo la infraestructura que eventualmente sentaría las bases de un nuevo Estado. Sin embargo, el sionismo no solo era un fenómeno de inmigración. También era un movimiento cultural y político. La creación de instituciones como la Organización Sionista Mundial y el desarrollo de la lengua hebrea como medio de comunicación y expresión cultural fueron esenciales para consolidar la identidad judía en la región. Mientras tanto, la población árabe de Palestina comenzó a sentirse amenazada, temiendo que su tierra y cultura estuvieran en peligro. En 1910, el sionismo se diversificó en varias corrientes, desde el sionismo socialista,
que abogaba por la creación de un Estado igualitario, hasta el sionismo revisionista, que defendía una postura más agresiva en la construcción de un hogar judío. Cada facción impulsaba su propia visión, lo que enriquecía el debate interno, pero también intensificaba las tensiones con las comunidades árabes locales. La Primera Guerra Mundial marcó un punto de inflexión en la historia del sionismo. La Declaración Balfour de 1917, emitida por el gobierno británico, prometió apoyo para el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Sin embargo, esta declaración también dejó a la población árabe en un estado de incertidumbre, ya que sus aspiraciones nacionales se veían amenazadas. A medida que se acercaba la Segunda Guerra Mundial, el sionismo se convirtió en un movimiento aún más urgente. El horror del Holocausto, que resultó en la muerte de millones de judíos, hizo evidente la necesidad de un refugio seguro. La presión internacional por la creación de un Estado judío se intensificó, lo que llevó a un aumento significativo de la inmigración a Palestina. En este complejo entramado de aspiraciones, tensiones y promesas, el movimiento sionista se consolidó como un factor clave en la historia moderna de la región, preparando el terreno para los eventos que definirían el futuro de Israel y sus vecinos. ¿Qué pasaría si te dijera que una decisión tomada en una sala de conferencias en Nueva York tuvo el poder de transformar el mapa del Medio Oriente? En 1947, las Naciones Unidas se enfrentaron a un dilema monumental: ¿cómo resolver el creciente conflicto entre judíos y árabes en Palestina? La respuesta que encontraron fue la partición de Palestina, una propuesta que dividiría el territorio en dos estados, uno judío y otro árabe. La situación en la región se había vuelto insostenible. La inmigración judía había aumentado considerablemente, especialmente tras los horrores del Holocausto, y las tensiones entre las comunidades judía y árabe estaban en su punto máximo. A medida que la población judía crecía, también lo hacían las preocupaciones de la población árabe, que temía perder su tierra y su identidad. En agosto de 1947, el Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina presentó su plan de partición. La propuesta sugería que se crearan un Estado judío y un Estado árabe, con Jerusalén como una ciudad internacional administrada por la ONU. Este plan fue visto como una solución justa por algunos, pero como una traición por otros. La propuesta otorgaba aproximadamente el 55% del territorio a los judíos, a pesar de que representaban alrededor de un tercio de la población en ese momento. El plan de partición no tardó en provocar reacciones apasionadas. La comunidad judía en Palestina celebró la propuesta como un paso hacia la creación de su Estado, mientras que los líderes árabes la rechazaron de plano, argumentando que era injusto y que violaba los derechos de la población árabe local. Las tensiones aumentaron y se intensificaron los enfrentamientos entre las dos comunidades. A medida que se aproximaba la fecha de implementación del plan, las hostilidades se intensificaron. En 1948, tras la decisión de las Naciones Unidas, la violencia estalló en las calles de varias ciudades palestinas. Grupos armados de ambos lados comenzaron a llevar a cabo ataques, lo que llevó a un clima de miedo y desconfianza. El conflicto se volvió cada vez más violento y caótico. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel, justo horas antes de que expirara el mandato británico sobre Palestina. Esta declaración fue recibida con júbilo por los sionistas, que veían en ello la realización de un sueño centenario. Sin embargo, para los árabes, fue el inicio de una nueva crisis. En respuesta, varios países árabes vecinos invadieron el nuevo Estado en un intento de frenar lo que veían como una injusticia y un despojo de su tierra. La partición de Palestina no solo marcó el nacimiento de Israel, sino que también desató un conflicto que daría forma a las relaciones en la región durante décadas. Las promesas de un futuro en paz chocaron con la dura realidad de las tensiones étnicas y políticas, un legado que sigue vigente en la actualidad. Imagínate un momento en el que el destino de un pueblo se decide en una habitación, donde el aire está cargado de esperanza y tensión. Era el 14 de mayo de 1948, y en Tel Aviv, un grupo de líderes judíos se preparaba para hacer historia. La proclamación de la independencia de Israel estaba a punto de convertirse en una realidad, pero no sin obstáculos y desafíos que amenazaban con desbordar el momento. La atmósfera era electrizante. David Ben-Gurión, el líder del movimiento sionista, se encontraba en el edificio del Museo de Arte de Tel Aviv, donde se llevaría a cabo la ceremonia. La tensión era palpable no solo por la inminente declaración, sino por el contexto turbulento que rodeaba a la región. La comunidad judía había estado esperando este día durante siglos,
pero la realidad era que el nuevo Estado que estaban a punto de crear sería recibido con hostilidad por sus vecinos árabes. A medida que se acercaba la hora de la declaración, el sonido de la guerra resonaba en el fondo. La lucha entre las fuerzas judías y árabes había escalado en los días previos, y la situación era crítica. Sin embargo, los líderes judíos estaban decididos a seguir adelante. En su discurso, Ben Gurión hizo un llamado a la historia, recordando las aspiraciones del pueblo judío por retornar a su tierra ancestral y construir un hogar donde pudieran vivir en paz y dignidad. Al sonar las 6 de la tarde, Ben Gurión se levantó y leyó la Declaración de Independencia, un documento que no solo proclamaba el establecimiento del Estado de Israel, sino que también afirmaba el compromiso con la igualdad y los derechos de todos sus habitantes, sin distinción de raza o religión. Este momento histórico fue visto como un triunfo para el pueblo judío, un hito que simbolizaba la culminación de un esfuerzo que había durado generaciones. Sin embargo, la celebración se vio opacada por la inminente invasión de los países árabes vecinos. En cuestión de horas, las fuerzas de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak cruzaron las fronteras, buscando frenar lo que consideraban una usurpación de su tierra. La guerra de independencia de Israel había comenzado, y el nuevo Estado se enfrentaba a retos monumentales desde el primer día de su existencia. El anuncio de la independencia resonó más allá de las fronteras de Israel, generando reacciones mixtas en todo el mundo. Mientras algunas naciones reconocían de inmediato al nuevo Estado, otras condenaban la creación de Israel como una injusticia hacia la población árabe palestina. En medio de esta compleja realidad, el pueblo judío celebraba su independencia, pero la sombra del conflicto se cernía sobre el futuro del Estado recién nacido. El 14 de mayo de 1948, Israel no solo nació como un nuevo Estado, sino también como el epicentro de tensiones que definirían las próximas décadas en el Medio Oriente, dejando una huella imborrable en la historia de la región. Imagina una nación que apenas acaba de nacer enfrentándose a una invasión inminente. En 1948, tras la declaración de independencia de Israel, el caos se desató en la región. Apenas unas horas después de que David Ben Gurión proclamara el nuevo Estado, las fuerzas de varios países árabes cruzaron las fronteras, desencadenando lo que se conocería como la Guerra de la Independencia de Israel. En el contexto de un país recién formado, las tensiones alcanzaron su punto más alto. La población judía, compuesta en su mayoría por inmigrantes que habían llegado en busca de un hogar seguro, se vio de repente atrapada en el fuego cruzado de un conflicto que no habían buscado. Las fuerzas egipcias, jordanos, sirios, libaneses e iraquíes, motivados por el deseo de detener lo que consideraban una agresión, se unieron en un esfuerzo militar que pondría a prueba la resistencia del nuevo Estado. Los enfrentamientos comenzaron casi de inmediato. En las primeras semanas, las fuerzas israelíes, aunque superadas en número y armamento, lucharon con valentía. Los combates se extendieron por diversas regiones, desde las colinas de Galilea hasta los desiertos del Negev. Las ciudades se convirtieron en campos de batalla y la población civil sufrió las consecuencias. Los informes de atrocidades, desplazamientos y pérdidas humanas comenzaron a proliferar, mientras ambos lados se aferraban a sus convicciones. El ejército israelí, inicialmente compuesto por milicianos y voluntarios, tuvo que organizarse rápidamente. Con el tiempo, lograron obtener apoyo y armamento de diversas fuentes, lo que les permitió llevar a cabo operaciones más efectivas. Un momento crucial llegó con la batalla por Jerusalén, una ciudad sagrada para judíos y árabes por igual. La lucha por el control de la ciudad se intensificó, y la población civil quedó atrapada entre ambos bandos, sufriendo las consecuencias del asedio. A lo largo de 1948, la guerra se extendió en diversas fases. En mayo, las fuerzas israelíes comenzaron a lanzar una serie de ofensivas exitosas, tomando el control de áreas estratégicas. A medida que los meses avanzaban, los árabes empezaron a retirarse, enfrentándose a una combinación de desventajas militares y conflictos internos. Sin embargo, la victoria no vino sin un alto costo. Miles de personas, tanto judías como árabes, perdieron la vida, y un gran número de palestinos se convirtieron en refugiados, abandonando sus hogares en medio del caos. El conflicto se intensificó aún más cuando, en noviembre de 1948, se firmó un alto el fuego, pero las tensiones nunca se disiparon por completo. Aunque Israel logró consolidarse como un Estado independiente, la guerra dejó cicatrices profundas en la población árabe, que se sintió despojada y traicionada. Las repercusiones de este conflicto seguirían resonando en la región durante las siguientes décadas, marcando el inicio de una larga y compleja historia de hostilidades.
La guerra de 1948 no solo definió la existencia de Israel, sino que también sentó las bases para un conflicto que continúa hasta nuestros días, con narrativas enfrentadas y un anhelo de paz que parece eludir a ambas partes. La lucha por la supervivencia y la identidad se había convertido en el legado de un nuevo Estado, mientras que las heridas del pasado seguían abiertas, esperando ser sanadas. ¿Qué significa realmente ser reconocido como un Estado en el escenario mundial? Para Israel, la respuesta a esta pregunta se convirtió en un viaje lleno de desafíos y esperanzas. Tras la proclamación de independencia en 1948, el nuevo Estado no solo tuvo que enfrentar una guerra, sino también la lucha por su legitimidad en la comunidad internacional. En los primeros días de su existencia, Israel se encontró aislado, rodeado por naciones árabes que no solo no reconocían su derecho a existir, sino que también estaban comprometidas en su destrucción. A pesar de este panorama sombrío, los líderes israelíes sabían que el reconocimiento internacional era crucial para la supervivencia del Estado. La diplomacia se convirtió en un campo de batalla tan importante como el militar. Uno de los primeros grandes triunfos llegó el 11 de mayo de 1948, cuando Estados Unidos se convirtió en uno de los primeros países en reconocer a Israel, solo unas horas después de la proclamación de su independencia. Esta decisión fue impulsada por una combinación de factores políticos, éticos y humanitarios, especialmente considerando el reciente Holocausto y el deseo de proporcionar un refugio seguro para el pueblo judío. Sin embargo, no todas las naciones estaban dispuestas a aceptar la nueva realidad. La oposición árabe fue firme, y muchos países en el mundo no estaban dispuestos a reconocer a Israel debido a la presión de sus aliados árabes. Las Naciones Unidas se convirtieron en un escenario clave en esta lucha por el reconocimiento. En 1949, Israel fue admitido como miembro de la ONU, un paso significativo que proporcionó un respaldo diplomático y legitimidad ante la comunidad internacional. A medida que la década de 1950 avanzaba, Israel comenzó a establecer relaciones diplomáticas con varios países, aunque el camino no estuvo exento de obstáculos. Las alianzas estratégicas, el apoyo militar y la cooperación económica se convirtieron en elementos esenciales para consolidar la posición de Israel en el ámbito internacional. A lo largo de los años, Israel cultivó relaciones con naciones en América Latina, Europa, y en ocasiones, incluso en Asia y África. Sin embargo, la lucha por el reconocimiento no se limitó a los gobiernos. La opinión pública global también jugó un papel crucial. A medida que Israel se desarrollaba y se transformaba en una potencia tecnológica y económica, muchos comenzaron a ver al nuevo Estado bajo una luz diferente. Las narrativas de los medios de comunicación y el activismo internacional influyeron en cómo se percibía a Israel, generando tanto apoyo como críticas. El reconocimiento internacional de Israel fue un proceso complejo, marcado por la diplomacia, la guerra y la evolución de las relaciones internacionales. A medida que pasaban los años, las tensiones continuaron, y muchos países árabes seguían sin reconocer al Estado. La realidad era que el reconocimiento de Israel no solo dependía de sus logros, sino también de un entorno geopolítico en constante cambio, donde las alianzas y las rivalidades podían cambiar de la noche a la mañana. En este contexto, el viaje de Israel hacia el reconocimiento internacional fue más que una simple formalidad, fue una lucha por la legitimidad y la aceptación en un mundo que a menudo se dividía entre aliados y enemigos. Mientras tanto, el eco de la historia seguía resonando, y las esperanzas de paz y estabilidad continuaban enfrentándose a las realidades del conflicto en la región. ¿Qué sucede cuando un hogar se convierte en un campo de batalla? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la historia de miles de personas que, en 1948, se vieron forzadas a abandonar sus hogares en Palestina. El conflicto que estalló tras la declaración de independencia de Israel no solo marcó el nacimiento de un nuevo Estado, sino que también dio origen a una crisis humanitaria de magnitudes épicas, el desplazamiento masivo de refugiados. A medida que las tensiones aumentaban y la guerra se desataba, muchas familias árabes palestinas se encontraron atrapadas en el caos. La violencia se intensificaba, y el miedo se apoderaba de las comunidades. Con el avance de las tropas israelíes y la invasión de los ejércitos árabes vecinos, miles de palestinos comenzaron a huir, dejando atrás todo lo que conocían. Las historias de estas personas son testimonios de desarraigo, pérdida y sufrimiento. Los primeros reportes comenzaron a surgir de ciudades como Haifa y Jaffa, donde las comunidades árabes se desmoronaban en medio de la violencia. Algunos huyeron a aldeas cercanas, mientras que otros buscaron refugio en países limítrofes. El éxodo se convirtió rápidamente en una realidad, y las cifras comenzaron a aumentar alarmantemente.
Se estima que alrededor de 600.000 palestinos se convirtieron en refugiados en ese periodo. Las familias se separaron, y muchos nunca volvieron a ver a sus seres queridos. El impacto del desplazamiento fue devastador. Los refugiados se encontraron en campamentos improvisados, donde las condiciones eran precarias y la ayuda humanitaria escasa. Naciones Unidas intervino, estableciendo la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, conocida como UNRWA, para proporcionar asistencia a aquellos que habían perdido todo. Sin embargo, la situación seguía siendo crítica, y el sufrimiento de los desplazados se prolongó a lo largo de los años. Mientras tanto, el nuevo Estado de Israel se enfrentaba a sus propios desafíos. La guerra no solo había traído consigo un sentido de urgencia y nacionalismo, sino que también había dejado cicatrices profundas en la identidad nacional. En el proceso de establecer un hogar para los judíos que habían sufrido a lo largo de la historia, la narrativa de los refugiados palestinos fue a menudo eclipsada, creando un conflicto de relatos que perdura hasta hoy. Las historias de los refugiados palestinos se convirtieron en una parte fundamental de la narrativa del conflicto. A medida que pasaron los años, la cuestión de los derechos de los refugiados y su derecho al retorno se convirtió en uno de los temas más delicados en el diálogo entre israelíes y palestinos. La memoria de aquellos que huyeron sigue viva en la conciencia colectiva de la comunidad palestina, mientras que la identidad de Israel se construía en un contexto de seguridad y supervivencia. El desplazamiento forzado y la crisis de los refugiados que comenzó en 1948 no son solo eventos del pasado, son realidades que siguen influyendo en las relaciones en la región. La lucha por un hogar, la búsqueda de justicia y el anhelo de paz se entrelazan en un relato que continúa evolucionando, mientras las heridas del conflicto siguen abiertas. ¿Qué sucede cuando una chispa de conflicto enciende una guerra en toda una región? La Declaración de Independencia de Israel y la consiguiente guerra de 1948 no solo transformaron la vida de aquellos que habitaban Palestina, sino que también trajeron consigo un impacto profundo y duradero en el Medio Oriente. Las repercusiones de estos eventos resuenan hasta el día de hoy, afectando a naciones y comunidades a lo largo de la historia. Tras la creación de Israel, la situación en la región se volvió extremadamente tensa. Los países árabes vecinos, que se habían unido en un esfuerzo por detener la expansión israelí, se encontraron en un dilema. La derrota en la guerra de 1948 llevó a un aumento del nacionalismo árabe, creando un sentido de unidad en la oposición a lo que percibían como una injusticia. Este sentimiento impulsó a muchos países a adoptar posturas firmes contra Israel, creando un ambiente de desconfianza y hostilidad. El impacto se extendió más allá de las fronteras de Israel y Palestina. La cuestión de los refugiados palestinos se convirtió en un tema candente en el ámbito internacional, generando un debate sobre derechos humanos y justicia. Las naciones árabes, albergando a millones de refugiados, enfrentaron sus propios desafíos sociales y económicos, mientras que la población palestina se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha por la autodeterminación. En este contexto, las alianzas y rivalidades en el Medio Oriente comenzaron a reconfigurarse. El conflicto árabe-israelí se convirtió en un punto focal en la política regional, con la Guerra Fría exacerbando las divisiones. Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a tomar partido, apoyando a diferentes naciones y movimientos en función de sus intereses estratégicos. Este juego de poder complicó aún más la situación, añadiendo capas de tensión a un conflicto ya intrincado. La creación de Israel también tuvo un profundo impacto en la política interna de los países árabes. En muchos casos, los regímenes autoritarios se fortalecieron al presentar la lucha contra Israel como un medio para unificar a sus poblaciones. Esta narrativa sirvió para desviar la atención de problemas internos y consolidar el poder de los líderes, generando un ciclo de represión y descontento que ha perdurado en la región. Los conflictos no se limitaron a la década de 1948. A lo largo de los años, ocurrieron varias guerras y enfrentamientos, como la Guerra de Suez en 1956, la Guerra de los 6 Días en 1967 y la Guerra del Yom Kippur en 1973. Cada uno de estos conflictos dejó huellas indelebles en la memoria colectiva, avivando el fuego de la discordia y complicando cualquier intento de paz. La lucha por la paz en el Medio Oriente ha sido un proceso complicado, lleno de negociaciones fallidas y acuerdos temporales. A pesar de los esfuerzos internacionales, la desconfianza entre israelíes y palestinos ha persistido, y la búsqueda de una solución justa y duradera parece eludir a todos los involucrados. El impacto de la independencia de Israel y la guerra de 1948 se siente en cada rincón de la región.
Las narrativas de dolor, resistencia y esperanza siguen moldeando el futuro de millones de personas en un conflicto que ha durado más de 7 décadas. Mientras tanto, las preguntas sobre identidad, justicia y coexistencia permanecen en el aire, esperando respuestas que aún parecen lejanamente posibles. ¿Qué ocurre cuando un país recién formado enfrenta no solo la necesidad de sobrevivir, sino también la obligación de construir una identidad propia? En el contexto de Israel, tras su declaración de independencia en 1948, la nación se embarcó en un viaje de desarrollo político y social lleno de desafíos y logros. Desde sus inicios, Israel se estableció como una democracia en medio de un entorno tumultuoso. Con la llegada de inmigrantes de diversas partes del mundo, el mosaico cultural de la nación comenzó a formarse. Judíos de Europa, África, Asia y Oriente Medio aportaron sus tradiciones, costumbres y perspectivas, creando una sociedad rica en diversidad. Sin embargo, esta pluralidad también presentó desafíos, ya que las tensiones entre diferentes grupos culturales y religiosos comenzaron a emerger. La política israelí, desde sus primeros días, estuvo marcada por una dinámica intensa. Los partidos políticos reflejaban la diversidad del país, con un espectro que iba desde los partidos sionistas laboristas, que promovían el socialismo y la cooperación, hasta partidos más conservadores y religiosos. Este paisaje político se volvió aún más complejo con la inclusión de partidos árabes y de minorías, que buscaban representación en un sistema que a menudo parecía dividido. A medida que el país avanzaba, se enfrentó a decisiones difíciles. La cuestión de los territorios ocupados tras la Guerra de los 6 Días en 1967 complicó aún más el panorama político. La expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania y Gaza generó tensiones internas y externas, con protestas y movimientos que clamaban por la paz y una solución justa al conflicto con los palestinos. En el ámbito social, Israel experimentó un crecimiento económico significativo, convirtiéndose en una potencia tecnológica y agrícola. La innovación floreció, y el país se destacó en campos como la tecnología de la información, la agricultura y la medicina. A pesar de estos logros, la desigualdad social comenzó a manifestarse, con disparidades económicas y sociales que afectaban a sectores menos favorecidos, incluidos árabes israelíes y comunidades judías de inmigrantes. La educación también desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la sociedad israelí. Con un sistema educativo robusto, el país se centró en la formación de una generación capaz de enfrentar los desafíos del futuro. Sin embargo, las diferencias en el acceso a la educación entre diversas comunidades provocaron debates sobre la equidad y la inclusión. El conflicto continuo con los palestinos influyó en la vida cotidiana de los israelíes. La seguridad se convirtió en una preocupación constante, y las tensiones en la frontera afectaron a la vida urbana. Los ataques terroristas y los enfrentamientos en áreas de conflicto generaron un clima de miedo y desconfianza, lo que complicó aún más los esfuerzos por construir una sociedad unida. A lo largo de las décadas, Israel ha intentado navegar por estas complejidades, buscando un equilibrio entre su identidad judía y democrática, mientras lidia con los desafíos de la coexistencia en un entorno conflictivo. La historia de Israel es una narrativa de resiliencia, donde el deseo de construir un hogar seguro y próspero se entrelaza con las realidades de un conflicto que no se ha resuelto. Con cada elección, cada manifestación y cada avance tecnológico, el pueblo israelí sigue escribiendo su historia, una historia que es a la vez única y compartida, llena de esperanza y desafíos, mientras mira hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. ¿Qué sucede cuando la historia de dos pueblos se entrelaza en un conflicto interminable? Las relaciones entre Israel y los países árabes han sido desde su creación un reflejo de tensiones profundas, rivalidades históricas y, en ocasiones, inesperadas oportunidades de paz. A medida que Israel surgía como un nuevo Estado en 1948, el escenario en el Medio Oriente se transformaba en un campo de batalla político y social. Desde el principio, la oposición de los países árabes fue feroz. La creación de Israel fue vista no solo como una pérdida territorial sino como una traición a la identidad árabe. La guerra de 1948 dio inicio a una serie de conflictos que definirían las relaciones de Israel con sus vecinos. Egipto, Siria, Jordania e Irak se unieron en un esfuerzo por bloquear la expansión israelí, marcando el inicio de un ciclo de hostilidades que continuaría durante décadas. La Guerra de los 6 Días en 1967 fue un punto de inflexión. En solo 6 días, Israel logró derrotar a las fuerzas árabes y ocupar territorios que incluían Cisjordania, Gaza y los Altos del Golán. Esta victoria militar no solo consolidó la existencia de Israel, sino que también agudizó las tensiones en la región.
Las tierras ocupadas se convirtieron en un punto focal de disputas, y la cuestión de los derechos palestinos se volvió aún más urgente. A pesar de las hostilidades, a lo largo de los años se han dado algunos intentos de acercamiento. El proceso de paz de Camp David en 1978, que resultó en un acuerdo entre Israel y Egipto, marcó un giro significativo. Egipto se convirtió en el primer país árabe en reconocer oficialmente a Israel, un acto que fue tanto histórico como controvertido. Sin embargo, este acuerdo no eliminó las tensiones en la región ni resolvió el conflicto israelo-palestino. Durante la década de 1982, las relaciones con Líbano también se complicaron, culminando en la invasión israelí del país. Esta acción generó un ciclo de violencia que afectó a ambas naciones y exacerbó la inestabilidad en el Líbano. El conflicto también llevó a la creación de movimientos de resistencia, como Hezbollah, que se opondrían a la presencia israelí en la región. A lo largo de los años, otros países árabes, como Jordania y más tarde algunos estados del Golfo Pérsico, comenzaron a buscar relaciones más pragmáticas con Israel, a menudo motivados por intereses económicos y de seguridad. En 1994, Jordania firmó un tratado de paz con Israel, un paso que, aunque difícil, abrió la puerta a un diálogo más amplio en la región. En la última década, se han producido cambios sorprendentes en las relaciones de Israel con algunos países árabes. Los acuerdos de Abraham en 2020, que normalizaron las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, representaron un cambio significativo en la dinámica regional. Estos acuerdos fueron impulsados por preocupaciones compartidas sobre Irán y la búsqueda de la estabilidad económica, mostrando que la diplomacia puede florecer incluso en medio de la discordia histórica. Sin embargo, a pesar de estos avances, la cuestión palestina sigue siendo un tema candente que complica las relaciones. Muchos países árabes se ven presionados por sus propias poblaciones para no olvidar la causa palestina, lo que crea un delicado equilibrio entre el pragmatismo político y la lealtad a la identidad árabe. Las relaciones entre Israel y los países árabes son un reflejo de un contexto geopolítico en constante cambio. Los intereses nacionales, las preocupaciones de seguridad y las aspiraciones por la paz continúan entrelazándose en un paisaje donde el pasado y el futuro chocan constantemente. A medida que la historia avanza, la posibilidad de nuevas interacciones y reconciliaciones sigue siendo un tema de gran interés en la región. A medida que David Ben-Gurión proclamó la independencia de Israel el 14 de mayo de 1948, el eco de su declaración resonó no solo en las calles de Tel Aviv, sino también en los corazones de judíos de todo el mundo. Este momento, cargado de esperanza y determinación, marcó el inicio de una nueva era para un pueblo que había anhelado un hogar durante milenios. Sin embargo, la celebración rápidamente se vio opacada por la realidad de la guerra y la hostilidad que rodeaba al recién nacido Estado. Los días y semanas que siguieron a la declaración fueron tumultuosos. La invasión de varias naciones árabes llevó a Israel a una lucha por su supervivencia, una lucha que no solo definiría su existencia, sino que también dejaría cicatrices profundas en la historia de la región. La guerra de 1948 se convirtió en una parte inextricable de la narrativa israelí, un relato de resiliencia frente a la adversidad, pero también de dolor y desarraigo para muchos palestinos. En medio de esta complejidad, el deseo de paz y seguridad se mantuvo firme en el corazón de la nación. El camino hacia la estabilidad ha sido complicado y lleno de desafíos, pero la independencia de Israel sentó las bases para un Estado que ha crecido y evolucionado a lo largo de las décadas. La historia de Israel es una historia de lucha, esperanza y un anhelo por un futuro en el que todas las comunidades puedan coexistir en paz. Así, mientras el eco de la Declaración de Independencia aún resuena en la memoria colectiva, el camino por delante está lleno de posibilidades y desafíos que seguirán dando forma a la identidad y el destino de Israel en un mundo en constante cambio. Con cada paso que se da hacia adelante, se busca un equilibrio entre la historia y el futuro, en la búsqueda de una paz duradera que, hasta ahora, ha eludido a la región.